Gracias, Eh, Paco. Gracias, muchas gracias por estar por acá. Al contrario, un gusto siempre estar colaborando con la Católica y en particular contigo, Pedro, y los economistas jóvenes. Bueno, como ha dicho Pedro, hace varias décadas en realidad me he especializado en el estudio de los empresarios, al principio los gremios empresariales y su proyección a la política, pero después también las grandes unidades empresariales que para los años 80 ya se organizaban en torno a grupos de poder o conglomerados de empresas y que son todavía hoy las principales, digamos, unidades económicas del país. Así como los grupos nacionales se han conglomerado, también la noción de grupos de poder económico se aplica a empresas multinacionales que tienen una serie de empresas, ¿no? En distintos sectores generalmente vinculadas entre sí, ¿no? Digamos como la Telefónica, son 7, 8, ya no me acuerdo, 10 empresas. Por lo tanto, la noción de grupos de poder no solo mantiene su vigencia, sino que yo creo que es cada vez más importante para entender las estructuras del poder económico y lo que sigue, ¿no? Que es lo que está en el gráfico, la manera como ellos se proyectan de manera organizada, muy profesional, persistentemente, de manera regular, hacia la política. Y esto es lo que en la literatura se llama como juegos repetidos, ¿no? Tú elección a elección vas tratando de influir en una serie de partidos, gobierno a gobierno vas desarrollando relaciones. Entonces son juegos repetidos en los cuales hay un aprendizaje político para proyectarse e influir en el Estado y la sociedad. Entonces yo creo que esos argumentos de la manera como se ha constituido o reconstituido en realidad a partir de 1990 en torno a ejes privados y grandes empresas, el poder económico y a partir de ahí cómo ellos se organizan tan eficientemente para influir, es lo que se presenta en el libro con mi amigo y colega John Crabtree. Sin embargo, en la medida en que estamos con estructuras muy dinámicas, en parte porque estamos muy expuestos a las tendencias internacionales, hay una serie de cambios que se van ocurriendo en las estructuras del poder. Por ejemplo, compras y ventas, entrada de nuevos actores, ¿no es cierto? A veces caída de algunos grandes, no es normal que caigan los grandes, pero puede ocurrir, puede cambiar de manos. Y entonces creo que parte del esfuerzo de investigación ahora que contamos con bases de datos, por lo menos para las grandes empresas, muy completos, poder actualizar esta estructura del poder económico. Entonces lo que hemos hecho es armar un equipo de investigación, asociarnos con el Perú Top 10,000, que es una base de datos empresarial, la mejor del país, que ya no son de 10.000, sino son en realidad de 80.000, ¿no? Porque va hasta mediana y pequeña empresa en el mundo de lo que es la empresa formal. Y con esa ayuda y con, digamos, la experiencia e investigación acumulada, lo que hemos hecho es en este diamante o este rombo que está ahí en el centro del PowerPoint, identificar los 100 grupos de poder más grandes del país. Y creo que la lista es interesante en la medida en que, por lo general, lo que informa la prensa, los especialistas son los principales. Yo también he hecho lo mismo, ¿no? Uno agarra los más grandes, los que más peso tienen, los que más resaltan, pero ir a la siguiente permite hacer una serie de contrastes entre lo que es la cúpula del poder económico, que es muy marcada, con lo que sigue después, incluso solo hablando de los 100 grupos más grandes. Obviamente ahí no hay solo grupos, ¿no? Porque puede haber grandes empresas. Puede haber una gran empresa que esté en un nicho muy importante y que tiene una sola empresa y que tiene que estar listada, ¿no? Por eh, los indicadores que muestra, ¿no? Pero en general estos 100 grupos representan en total unas 1.242 empresas
lo cual da un promedio de 12 por grupo, pero si uno quita las grandes, en realidad es mayor. Y lo que yo observo acá es que, a pesar de lo que se dice en los medios de que el Perú es un país minero, ¿no es cierto? La minería es la principal actividad exportadora. Es una definición, digamos, inexacta y que puede dar lugar a una cierta distorsión, digamos. Puede ser una distorsión interesada, ¿no es cierto? Para que sigamos invirtiendo en la minería, para que demos confianza, para que, no sé, exoneremos de impuestos, como ha hecho hace poco el ministro de Economía, y de esa manera estimular la inversión con incentivos. Pero básicamente, si uno ve la estructura del poder económico, de estas 100, llega a la conclusión de que en realidad los grupos son muy fuertes en lo que llamo el polo urbano financiero, donde el sector financiero tiene un peso muy grande, pero también hay industrias, hay industrias metalmecánica, textiles, por ejemplo, productos de belleza, es una de las áreas donde los hermanos Belmont Anderson han tenido presencia incluso internacional y la tienen en comunicaciones, en alimentos y bebidas, ¿no? Y muy importante el sector por proveer servicios básicos a la población. En fin, la cuestión de los medios, todo el enorme desarrollo comercial que hemos tenido en los últimos 30 años y que también se organiza en los centros comerciales, en fin. Entonces hay un polo urbano financiero muy fuerte, lo cual revela que a lo largo de las décadas, a diferencia, por ejemplo, de Ecuador y Bolivia, Perú ha tenido un mercado interno vibrante que permite, aloja grandes capitales y que se aprovecha de la interconexión comunicativa y por infraestructura que ha integrado bastante el país. Entonces, digamos, es un mundo dominado por banqueros o financistas, si ustedes quieren, si aludimos a cuotas de poder. Y muchos grupos financieros están también en actividades que aparecen listadas ahí, ¿no? Por ejemplo, el Credit Corp, Grupo Romero tiene pues a Licorp, tiene presencia en logística, en fin, en el comercial, o agarras el caso de Intercorp, centros comerciales, empresas educativas, no sé, restaurantes de franquicia, cadenas de farmacia, ¿no es cierto? Están bastante diversificados. Entonces, el sector financiero, en el caso de los peruanos, está muy diversificado y eso creo que también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, han crecido en el mercado interno con el aumento de los niveles de consumo, la llamada nueva clase media, la extensión del crédito a los sectores de bajos ingresos. Y después tienes el otro polo, que es el polo extractivo exportador, donde ciertamente destaca la gran minería formal, seguido de las agroindustrias. Y en el caso de las agroindustrias, nos hemos quedado sorprendidos del dinamismo y la modernidad que tiene. En los últimos 10 años ha experimentado un espectacular crecimiento. Hay muchas agroindustrias modernas en todos los principales valles de la costa, también en las cuencas interandinas, porque ya comienzan a sembrar palta, ¿no? O arándanos o berries, y allá la tierra les queda corta, y está en el segundo lugar en materia de extractivo exportadora, seguido de la pesca. Bueno, también habría que incluir ciertamente la energía y otras actividades vinculadas al mundo de la exportación que tiene que ver con logística, que no dejan de ser importantes, ¿no? Por ejemplo, vemos ahora que China está construyendo el megapuerto de Chancay, que es un proyecto de años, ¿no? Y que en torno al cual se va a desarrollar una infraestructura de trenes, parece, ¿no? Y que tiene el peso, el nivel, o quizás sea más de lo que es el Callao, que siempre ha sido históricamente el principal puerto del país. Bien, entonces, resumiendo, tenemos 100 grandes grupos de poder económico y si analizamos su composición, los podemos agrupar en estos dos polos. Entonces, creo que no se puede decir que sean los mineros, sino que son los mineros y los banqueros quienes realmente lideran la economía peruana y sobre los cuales creo que hay que prestar
particular atención. Entonces, lo que hemos hecho es elaborar un ranking a partir de ingresos proxy al 2021 y de ahí añadir una serie de variables económicas como son presencia en las exportaciones, o sea, cuánto exporta cada grupo, cuánto importa, cuánto vende al Estado, y otras variables de tipo informativo, año de fundación, si opera o no opera en bolsa, que desde el punto de vista estadístico y de estudios es un elemento clave porque las empresas que están en bolsa, sea la bolsa peruana o la bolsa del exterior, qué sé yo, la de Oslo con Camposol, me parece, o la de Londres con Hochschild, ¿no? Y Cementos Pacasmayo, te da toda una base informativa que viene de la propia empresa, que es muy completa. Ahora, sin embargo, de las primeras 100 grupos, hemos encontrado que más o menos 80 tienen participación en bolsa y es posible acceder a información reciente que permite una sistematización mucho más completa de la data. Pero a medida que uno va bajando de la lista, ya no hay esta información. A veces aparece en las páginas web, en reportes de clasificadoras de riesgo, en consultoras, en algunos estudios sectoriales, en algunas tesis, pero se va desdibujando, digamos, la calidad informativa que permite una sistematización mejor, y esa es la realidad, ¿no? Y esto es muy fuerte en el caso de la agroindustria, pero no tanto, por ejemplo, en la banca y en la minería. Ahí los niveles de transparencia son muchísimos más altos. Entonces hay estas dificultades de hacer un análisis transversal por variables para aquellos grupos y grandes empresas que no operan en bolsa, ¿no? Es muy difícil sacar información. A veces varía eso por país, ¿no? Porque las empresas chinas son muy poco propensas a dar información. Recientemente un amigo que está investigando empresa china me decía, estoy buscando a Copeinca, ¿no? Que la compró China Fisheries, creo, ¿no? Es una de las segunda, tercera más grande pesquera del país. No hay información. Bueno, pero en fin, uno encuentra esas limitaciones empíricas y tiene que organizarse de esa manera. Bien, entonces este grupo de poder económico, este núcleo central que comanda las principales empresas, que tiene mayores volúmenes de utilidades, de ingresos, mayores volúmenes de exportación, y dentro de los cuales hay un núcleo pequeño altamente concentrado, lo cual me ha sorprendido, no creí que fuera tan fuerte, tiene a su vez una forma de representación y acción política que lo proyecta no solo al Estado, obviamente según especialidad en las ramas que le interesan, ¿no es cierto? Si estás en la agricultura, que ha sido Klimper, tu objetivo es influir sobre el Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto? Si eres Benavides de la Quintana, te interesará pues el Ministerio de Energía y Minas, ¿no es cierto? Si estás en el sector financiero, ciertamente el Banco Central, la Superintendencia de Banco y Seguros, pero en general, digamos, como colectivo, como clase social, han desarrollado un sistema notablemente organizado, pero que no implica que influyan todas las veces ni ganen todas las batallas, que tiene 4 componentes que los listo, lo pongo ahí abajo, ¿no? El sistema de representación gremial, y básicamente es la CONFIEP. La CONFIEP es el gremio de grandes empresas. Siempre están tratando de decir que tiene pequeñas empresas, nombran a algún pequeño empresario o empresaria como presidente, pero esa es realmente la mata de los grandes grupos de poder económico, que son los que deciden en realidad quiénes son los que dirigen la institución y qué orientación tiene, ¿no? Lo cual es muy importante porque tenemos una vocería y una representación pública de este diamante que está en el centro del esquema. Después ellos tienen un sistema de influencias y el sistema de influencias se organiza a nivel individual. Cuando estudié el caso de Odebrecht, gracias a la data que había y el nivel de detalle que tenía, que es un caso increíble, ¿no? Hay que agradecer la aparición de los escándalos, porque cuando se hacen investigaciones internacionales, de pronto descorres el velo y ves realmente cómo operan. Pero todo grupo de poder tiene dos
dos sistemas o dos modelos. Un modelo de negocios que generalmente se hace público. Por ejemplo, Odebrecht, ¿no es cierto? Ingeniería pesada en tales y tales y tales sectores, ¿no? Oportunidad de entrega, tecnología bastante aceptable para el nivel internacional, y en fin, contribución al desarrollo de la infraestructura de los países de América Latina y algunos del África, ¿no es cierto? Sobre la base de un tipo de gerencia por resultados, digamos, ¿no? Donde cada obra es una empresa y cada empresa es responsable de cumplir las metas. Ya. Ese es su modelo de negocios. Claro, ¿cómo cumplen las metas? Bueno, ahí viene el modelo que está escondido, que es el modelo de influencias o el sistema de influencias. Y eso no se conoce ni siquiera en la propia empresa. Tendría que estar en muy altos niveles o ser un operador, digamos, de la empresa en el campo no económico para poder entender cómo funciona el sistema de influencias. En el caso de Odebrecht lo sabemos porque a Marcelo, el jefe, el último jefe del grupo Odebrecht, creó pues esta división de, entre comillas, operaciones estructuradas. Entonces todo el dinero no contabilizado se manejaba desde ahí, como si fuera una unidad. Y básicamente era para hacer dos cosas: financiación electoral bajo la mesa y sobornos. Y sobornos vinculados a paraísos tributarios. Entonces, ese es el modelo de influencias de Odebrecht, al cual podemos referirnos después con más detalle si hay tiempo. Pero cada grupo tiene esto y se conoce muy poco, ¿no? El grupo Romero lo tiene, generalmente a través de la gerencia de relaciones públicas y lo que ellos llaman, o lo que se llama en la jerga, los operadores. Hay operadores, ¿no? Tú tienes un problema que no puedes resolver por medios normales, llamas a un operador y comienza a hacer el lobby, ¿no? Obviamente también el sistema de influencias incluye la puerta giratoria, ¿no? Cómo colocas tu personal dentro de altas instancias del Estado o cómo te captas del Estado gente de primer nivel que incorporas a la planilla de la empresa y te trae toda la información, todo el conocimiento, toda la experiencia que tienen. Entonces, este es un tema que podemos desarrollar más adelante, pero que yo creo que va mucho más allá de lo que los estudiosos informan, que es que se concentran en lobby y puerta giratoria, a veces como un par, ¿no? Yo creo que va más allá y que está muy bien organizado para los grandes capitales. Los medianos y los pequeños hacen lobby aquí y allá, tratan de colocar a su gente, pero no es lo mismo, digamos, estamos en otro nivel. Y luego tenemos, y con esto ya voy cerrando esta parte y vamos entrando a lo que es el análisis de nuestra investigación en curso, el sistema de apoyo profesional. O sea, los grandes grupos de poder, a pesar que son organizaciones complejas, que tienen especialistas en muy distintos campos, requieren del apoyo externo de una serie de firmas que les dan asesoría, en las cuales destacan los estudios de abogados. Pero también hay empresas consultoras de todo tipo, de imagen, de manejo de riesgo reputacional, de asesoría empresarial, de reorganización empresarial, etcétera, etcétera. Empresas de publicidad, que yo creo que son muy importantes. Consultoras tributarias y contables, que son un elemento central de esta estructura del poder. Y otras, ¿no? Otras consultoras, por ejemplo, como Apoyo, no sé, Macrocónsul, hay algunas más ahí, Maximice, ¿no? Y quizás se me escapa una por ahí, pero son básicamente unas cuantas, ¿no? En realidad no tienen gran poder económico, pero sí tienen un mundo de conexiones y gran experiencia que les permite a los grupos, por ejemplo, hacer lobbies muy efectivos. Digamos que suben los impuestos a la cerveza y eso genera un debate. ¿Por qué la cerveza, que es una bebida que tiene una serie de propiedades y baja contenido de alcohol, está tan
cargada tributariamente a diferencia de los otros licores, ¿no es cierto? Entonces tú le puedes encargar a una consultora, haz un informe especializado sobre impuestos por tipos de empresas y venta de licores, haz una comparativa, van con esos informes a los ministerios o al presidente, se los entregan y, digamos, comienza la gestión de intereses para que lo bajen. Entonces, esa capacidad no la tiene la empresa, pero sí la tiene la consultora, y entonces ellos tienen que apoyarse en la consultora, que además aparece como independiente del grupo, ¿no es cierto? Tiene esa ventaja. Y de esa manera se influye. Podría poner muchos ejemplos, conozco algunos en particular. Y finalmente tenemos la cuestión de los medios, donde hay una relación especial entre las grandes empresas y los medios, particularmente cuando son grandes anunciantes, pero no únicamente. A veces el grupo Banco de Crédito, cuando las revistas eran importantes y Caretas era la primera revista del país, siempre tú encontrabas en la última página o la penúltima, o en la segunda, luego de tapa, un aviso a toda página en colores del Banco de Crédito del Perú. Y muchas veces no informaban del Banco de Crédito. Y ese es justamente el propósito, que no informen, ¿no? O cuando sea necesario, informen y le den pues una preferencia periodística e interpretativa. Entonces ahí hay una relación compleja, pero ciertamente los grandes anunciantes tienen enorme influencia sobre los medios porque son clientes principales. Entonces, este es, en resumen, la estructura político-institucional de poder sobre las cuales las grandes empresas se proyectan. También se proyectan no solo al Estado, sino a la sociedad, ¿no es cierto? Vía la publicidad, los logos, la campaña de filantropía que dicen que hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces esto le presenta como un mapa de lo que yo, de la manera como yo enfoco, que es un enfoque estructural e institucional, de cómo es el capitalismo de alto nivel en el caso peruano. Y que el reto obviamente es demostrar empíricamente cómo funciona, ¿no es cierto? Porque el mundo no se ha hecho para discutirlo, ¿no? Y para poder transformarlo, como se dice, tú necesitas saber cómo opera. Y ahí es donde yo he querido aportar. Hoy en día eso es inescapable porque está la data y tenemos que procesarla, organizarla y entenderla para ver cómo refleja este mapa que le estoy presentando. Bien, podemos pasar a la siguiente lámina, Pedro. Ahí está, creo. Sí, Muy ¿verdad? bien. Sí. Fíjense, les voy a hablar de lo importante, y lo importante está en los primeros 25 grupos de poder económico que han sido ranqueados, me estoy hablando de privados, no he puesto los públicos, ranqueados según ingreso proxy al 2021, o sea, es data lo más reciente posible, y que hemos trabajado con el gerente de investigaciones del Perú Top. Entonces, a partir de ese ranking, ordenamos el resto de las variables, que son tanto de tipo económico como de tipo informativo. Y en los primeros 25, 18 ya son. uno nota características de enorme poder y otras que les voy a describir. Pero déjenme primero darles una lista de estas empresas. Bueno, 18 son extranjeras. Paco, disculpa que te corte, ese es un cambio, ¿no? Porque Sí, justo lo sí. que... Ah, Bueno, es la cúpula, ¿no? Los 25 ujú, principales. ujú. Y yo creo que ya se nota una tendencia más fuerte a la extranjerización, ¿no? Hay un debate en América Latina, por ejemplo, Ben Ross Snyder, que ha trabajado grupos en América Latina, dice que los grupos latinoamericanos son resilientes, ¿no? O resistentes, pero yo entiendo que poco a poco, pero en los nichos más importantes, ¿no? No es cuestión de número absoluto, sino de presencia en el comando de la economía, en los nichos más rentables, cada vez se extranjeriza más. Entonces tenemos 18 extranjeros, pero vienen de muy distintos lugares. De la Unión Europea, donde destaca Suiza, España,
también el Reino Unido, de Norteamérica, donde destaca Canadá más que Estados Unidos, de Suiza, que no es parte de la Unión Europea, pero digamos, es un importante trader de metales y tiene algunos internacionales, ¿no? Glencore. Y después en América Latina básicamente es Colombia, Chile. Obviamente en la Unión Europea España destaca, me olvidé mencionarlo, ¿no? Entonces básicamente son 4 o 5 países de donde sale, y ciertamente me olvidé ponerlo acá, los chinos que están en un proceso de presencia creciente, de frente en grandes empresas, ¿no? Y en nichos claves, básicamente por compra o por inversión en algunos casos, ¿no? Compra, por ejemplo, en las Bambas, inversión en el caso de Chancay. Entonces, ¿cuáles son estos 7 grupos peruanos de los 25 más grandes? Intercorp, de Rodríguez Pastor, Alicorp, que es controlada por la familia Romero, Credicorp, que también es controlada por la familia Romero, pero que tiene otro tipo de accionistas, Breca, del grupo Brescia, Hochschild, que está en minería y cemento Pacasmayo, y es probablemente el principal grupo minero del país, y creo que representa 25% de la producción de plata a nivel mundial, si tú consideras lo que tiene en Perú, lo que tiene en Chile, lo que tienen en Canadá y otros. Es un grupo muy fuerte. Compañía de Minas Buenaventura, de la familia Benavides, y Gloria de los Rodríguez de Arequipa. Esos son los 7, ¿no? Ahora bien, de estos 7, cabe mencionar que hay también presencia de lo extranjero, porque tienen paquetes de acciones. Por ejemplo, bueno, después vamos a ver el caso de Alicorp en más detalle, y Credicorp, pero ciertamente de los 7, los que son propiamente nacionales y que tienen control mayoritario de las acciones y por tanto controlan el grupo a la antigua, es básicamente Breca, Gloria. En el resto hay paquetes accionarios de los peruanos que manejan los grupos, los fundaron, pero cohabitan, digamos, con capitales extranjeros, generalmente inversionistas institucionales y con las AFPs, sean del Perú o del extranjero. Y ahí ya uno no sabe, porque de todos estos 7 grupos, todos tienen holding companies, pero muchos tienen holding companies fuera. Entonces llega un momento en que ya no sabes quién es dueño de qué, porque han colocado la empresa holding que controla todo el grupo en Panamá o en las Bermudas, ¿no? Entonces estamos perdiendo la capacidad de identificar al propietario y la familia, y lo que vemos es un holding company que está por ahí, digamos, ¿no? No sé, Breca, por ejemplo, siempre fue muy nacional, como los Rodríguez, y ahora me he enterado de que tiene un holding company en Luxemburgo. Entonces yo no tengo acceso a la información de Luxemburgo, ¿no? Entonces están ocultando la riqueza en holding companies que están en el exterior. Entonces estas empresas entonces tienen un comando de la empresa madre, la más grande, la más importante en el país, ¿no? Y esa empresa madre a su vez está controlada por un holding company. Esa es básicamente la estructura actual bajo la cual se organiza. A veces son 3 holding companies, no entiendo por qué. Digamos, Camposol de Dyer tiene un holding company en Chipre, que a su vez controla otro holding company también en Chipre. Hay un tercer holding company y recién llegas a Camposol, ¿no? Entonces, este es un fenómeno interesante que se ve muy claramente en este primer cuartil, pero que también me parece que se está generalizando, digamos, ¿no? Bien. Entonces, estos son los 7 peruanos, y los 18 extranjeros los listo rápidamente, y después ya vamos a una discusión un poquito más precisa. Son Glencore de Suiza, Repsol de España, la Southern de México, Freeport-McMoRan, que es una empresa creo norteamericana, así lo que está en Cerro Verde, Falabella de Chile, el Grupo Energía Bogotá, colombiano, Trafigura, que es una empresa
es un trader de Singapur, Votorantim del Brasil, Telefónica de España, Scotiabank de Canadá, Cencosud de Chile, Enel de Europa, me parece que es Bélgica, Italiana, italiana. es lo que sabía. Sí, lo que pasa es que a veces los italianos se mueven a otro lugar, pero en fin, europea, digamos, ¿no? Pero Ajá. ciertamente creo que el origen es italiano, sí. China, ¿no? Las Tres Gargantas, que es de China, Ujú. Dunas Energía, que es de Colombia, AENSA, que ahora es controlada por el capital extranjero, ex Graña Montero, AB InBev, que es el gigante de la cerveza en el mundo, Ajá. que es dueño de Bacus, ¿no? Todas las cervecerías del Perú. BBVA, que es español, pero compartido con el grupo Brescia, y Plus Petrol de España. Esas son las 25. Mm. Bien. Plus Petrol no era Argentina. Mira, tendría que verificar la data de propiedad que recién estamos Mm. trabajando, ¿no? Vale. Este, Como tú dices, también se mueven, ¿no? Están en un sitio y luego crean un holding company en un paraíso fiscal y uno termina perdiendo la, ¿no? pierde la noción, son empresas globales, digamos, ¿no? Que Así pueden es. cambiar de sede o lugar de residencia con Ujú. frecuencia, pero mira, todavía no entraba a Pluspetrol en detalle en la parte de propiedad, que es una variable muy complicada, pero bueno, vamos a verificarlo. Bien, entonces estas son las 25 principales y tiene esta característica de predominancia clara del capital extranjero. De las 1.242 empresas, ellos controlan 733. Es una fuerte representación del total de empresas manejadas por grupos. Ujú. Y si tú ves el valor de las exportaciones, medio en dólares al 2021, representan el 95% del valor de las exportaciones del total de las 100. Ah, ah. O sea, es muy, muy fuerte en ese campo. Hemos, después de elaborar este PowerPoint, comenzado a hacer análisis transversal de otras variables. Y igual sucede con importaciones, ¿no? Eso para los grupos vinculados al polo urbano financiero, ¿no? 95, 96, ya no me acuerdo. Lo puedo precisar más adelante. Ventas al Estado, igual, altísimos niveles de concentración en estas variables. Mm. Bien. De repente paramos acá. Si Dale. hubiera alguna pregunta. A ver, preguntas, dudas. No sé, algún estudiante por ahí que quiera participar. Paco, estos datos al 2021 Sí, de esta publicación del top 10.000, ¿no? Pero que en realidad está basado en toda la recuperación de la bolsa y la superintendencia de mercado de valores. Correcto, sí, ¿no? ¿Ah? en su mayoría. Bueno, Ya, Perú Top también hace encuestas. ya. O Y sea, le una... manda un cuestionario a la empresa y le pregunta, a ver, Ah, ¿cuáles son tus estados financieros, no es cierto? Entonces, ajá, son dos fuentes. ya, ya. Una pregunta. Y luego, entre los grupos peruanos, me llamó la atención como que Alicorp, y Credicorp, que en realidad parecieran ser del grupo, bueno, yo sé que tienen dos estructuras distintas, ¿no? Pero Alicorp parece claramente del grupo Romero, ¿no? Tú lo has puesto como capital extranjero, ¿por qué? Porque tiene un holding en el exterior, como Credicorp que tiene su holding en Bermudas, digamos, ¿no? No, Credicorp lo tengo como grupo nacional, igual que Intercorp, a pesar de que los holdings están afuera. Ajá. Incluso Ya, Hochschild, digamos, nació en el Perú, tiene importantes empresas en el Perú, pero la verdad que ya no sé si es bueno, sus empresas están en la Bolsa de Valores de Londres, ¿no? Y Hochschild siempre ha sido un grupo judío latinoamericano, digamos, con presencia en Chile, Bolivia, lo sacaron de Bolivia, luego regresó a Chile, invirtió en el Perú, en fin, ¿no? Hay un claroscuro ahí, muy transnacionalizado desde el comienzo, digamos, sí, ¿no? desde el vuelo, ¿No? sí, ¿No? sí. Ya, ajá, interesante. Ahora, Alicorp y Credicorp, siempre el grupo mismo los ha considerado cosas distintas, Sí. porque Credicorp se basó en la toma hostil del Banco de Crédito del Perú, que Y, tenía una serie de accionistas nacionales, ¿no? Que hicieron alianza con Romero y controlaron así el grupo, sacaron a los italianos,
la banca milanesa y comenzaron a controlarlo, ¿no? Y probablemente ahora que Dionisio Romero, ¿cómo se llama? Hijo, ¿no? Dejó la presidencia, probablemente la influencia propia de Romero ha disminuido, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que cuando las acciones se diseminan Ujú. y ya solo controlas, digamos, 20, 30, 40%, pero ya no 50 más uno, dependes cada vez más del resto de los accionistas. Entonces, le puede suceder a los Romeros lo que ellos hicieron con los italianos, ¿cierto? Que se reúne la junta de accionistas. Eso es más fácil en el caso de inversionistas institucionales, ¿no? Sí. Que pueden nombrar un representante para que vote en la junta de accionistas, que representa todos los capitales de afuera, digamos, y decir, nosotros queremos estos cambios, ¿no? Ujú. Correcto, Entonces correcto. son vulnerables a un desplazamiento, que es lo que ha ocurrido con Graña y Montero, pero por un escándalo. Mm. Entonces, en realidad, Intercorp para mí es una especie de misterio, porque el grupo se formó en el exterior con capitales norteamericanos que manejaba Carlos Rodríguez Pastor padre. La estructura se ha mantenido con el hijo. Y yo nunca he visto, digamos, la estructura de propiedad de Intercorp afuera. Nunca la he visto. Ah, Entonces aparece como peruano porque parece que Rodríguez Pastor es el principal accionista, es el CEO, ¿no es cierto? Es la cara del grupo, está considerado en Forbes el primer multimillonario del país, pero recuerdo una reunión en la Superintendencia de Banco y Seguro que me llamaron para discutir grupos. Entonces yo les dije, ¿qué información tienen sobre Intercorp? ¿Es nacional o extranjero? Se comenzaron a mirar entre ellos y me dijeron, bueno, en realidad no sabemos. Y le digo, ¿y por qué no le preguntan? Bueno, ellos me han dicho que son peruanos y confiamos en su palabra. Una gente, ¿no? Y digo, bueno, pero ustedes son la superintendencia, tienen que saber quién, es un dato fundamental para su capacidad operativa de riesgo, digamos, ¿no? mm, Entonces, pídele pues full disclosure, pero parece que no ha ocurrido. mm, Entonces, hay esta cuestión, digamos, de que los grupos nacionales, algunos tienen muy fuerte participación del capital extranjero, que puede ser mayoritaria, pero que está dispersa. ajá. Esto Bien, podría acelerar la desnacionalización. correcto. Bien. Ya. Perdón, bueno, no sé cómo vas a avanzar, Paco, pero tenía otra preguntita que realicé sobre lo anterior y con esto, que es que varios grupos, tú clasificaste al comienzo como dos partes, ¿no? La parte extractiva y la parte financiera interna, digamos, ¿no? Sí, Financiero sí, industrial, industrial urbano lo llamaste, ¿no? Pero me parece que hay varios grupos que tienen un pie en cada lado, ¿no? Hay algunos grupos que se claro, mantienen, ¿no? ¿No? Que tienen correcto. una parte en la parte financiera, urbano, industrial y otra parte en la parte extractiva, ¿no? Eh, Sí, pero ahí tendría que ir grupo por grupo, digamos, ¿no? Por ejemplo, ah, Romero eh, tiene pues una empresa pesquera, creo que se llama el Centinela, es fuerte en la parte portuaria, eh, exporta, no sé, etanol, ¿no es cierto?, con la agrícola del Chira. Bueno, tiene agrícola del Chira, tiene también la parte de palmas en la selva, pero es más industrial financiero que exportador. ajá. En el caso de los Brescia, por ejemplo, tiene muy fuerte participación en pesca, ¿no? La primera empresa pesquera del país, con tasa, y tienen también presencia minera, digamos, ¿no? Con Misur y Mar Cobre, ¿no? Que es Marcona Cobre. Entonces, Brescia tiene en ambos lados, y eso es cierto, ¿no? Pero hay empresas más propiamente industriales financieras y empresas más propiamente, digamos, asentadas en un nicho, ¿no? Ujú, de acuerdo. Bueno, si no hay preguntas, creo que avanzamos. Bien. Sí, pasé acá.
Bueno, esto les da una idea de los ingresos proxy al 2021 de las primeras 25. Entonces, indica una hiperconcentración de los 25 principales grupos donde hay un predominio del capital extranjero. Tú me dices cuándo avanzo, Paco, ¿ah? Sí. Puedes pasar a la siguiente. Ya, fuerte, ¿no? Ujú. Sí, fuerte. Y como te digo, lo confirmo para todas las otras variables. Exportaciones, importaciones, ventas al Estado. Ujú. Bien. Antes de entrar al grupo Romero, que lo pongo como ejemplo porque lo conozco bastante bien, quisiera decir que en cuanto a la variable propiedad, es interesante el contraste entre el sector minero formal y el sector agroexportador. En el sector minero formal, de los 25 más grandes, la mayoría son extranjeros, 72%. O sea, la minería es básicamente una actividad en manos de transnacionales. Okay. En el caso de los agrarios es casi al revés. Hay un 68% de nacionales, con algunos extranjeros. ¿No? Entonces es interesante este contraste sectorial. Digamos, el capitalismo agrario peruano se ha revitalizado con las exportaciones sobre todo de frutas, hortalizas, ¿no? Y tiene un desarrollo realmente espectacular, ¿no? Y que se ve en toda la costa, ¿no? Y hay grupos como en el caso agrario, ¿no? Y no estoy hablando de alimentos, ¿no? O sea, no estoy hablando de Ikeda y la comercialización de pollo, sino de los que exportan. Por ejemplo, el grupo La Calera de Chincha, tiene ese Camposol de los Dyer, ¿no es cierto?, en Trujillo, tiene ese Klimper en Ica, tiene grupos nuevos arequipeños como el Pedregal, digamos que es el principal exportador de uva de alta calidad, ¿no? Y además ya no tienen, como en el pasado, tierras en una cuenca, ¿no? Porque antes los grupos eran Romero, Piura, ¿no es cierto? Gildemeister, Chicama, ¿no? Uno hacía estas asociaciones entre el grupo y zona, digamos, de concentración de la propiedad, ¿no? Y ahora Ahí, eso ya no es así, ya, los grupos agrarios, exportadores actuales tienen en varias cuencas y cada vez más invierten en otras cuencas porque se les acaba la tierra o el agua en donde están, digamos, ¿no? Como el caso de Ica, entonces tienes que irte a Chincha, tienes que irte a Palpa, tienes que buscar tierra donde hay, ¿no? Y la tierra es escasa, pero bueno, de pronto se expande con irrigaciones privadas, irrigaciones públicas, en fin, ¿no? Es todo un proceso que hay que seguir, pero lo que quiero decir es que en cuanto a su presencia territorial, el hecho de que sean agroindustrias exportadoras, no implica, hay que tener cuidado de equipararlos con la antigua oligarquía, ¿no? Que era otra cosa, por lo menos en cuanto a la variable territorial, ¿no? Y lo otro es que... Paco, tenemos una pregunta de Kelly Ramírez. No sé Ya, si, a ver, Buenos días, Kelly, sí. profesores. Sí, sí. Con respecto a este tema de agroindustria, tengo una duda. Tengo entendido que la agroexportación es uno de los sectores que más impuestos exonera el Estado. Y mi pregunta es, ¿se podría asumir tal vez que son los grupos económicos los que pueden capturar el Estado y a través de estos obtener estas exoneraciones tributarias? sí, yo creo que lo que ha sucedido en el caso de la agroindustria y el régimen especial que tienen, tanto de tipo tributario como de tipo laboral, digamos, ¿no? Porque ellos pueden contratar trabajadores temporales, no sindicalizados generalmente, porque es muy difícil que un trabajo temporal se sindicalice, y tienen una negociación salarial que es prácticamente trabajador-empresa, ¿no? Porque no tienen sindicato y eso
ese régimen, digamos, que ahora está en cuestión, fue generado en un lobby que empezó cuando Klimper, ¿no? de Agrocasa, estaba en el Ministerio de Agricultura y se le llama pues la ley Klimper. Este régimen se ha mantenido hasta que caducó y después ha sido extendido, pero bajo nuevas condiciones un poquito mejores en la parte laboral, pero básicamente las mismas creo en la parte tributaria, y a la cual, y es interesante, yo no he estudiado el caso, pero me parece que hay una señal, digamos, de influencia cuando se suponía que esto era para industrias nacientes, ¿no? Que había que, entre comillas, estimularlas, incentivarlas, promoverlas, ¿no? Entonces te dan un régimen especial para que inviertas y luego eso se convierte en un interés que tú defiendes, ¿no es cierto? Es un caso clásico de políticas que dan lugar a política, ¿no? Es decir, creas el interés con un régimen especial y después la acción política sigue para tratar de mantener los beneficios. Entonces, el Grupo Romero, por ejemplo, ha logrado meterse en el régimen promocional, luego de una gestión, supongo que en el Congreso, ¿no? Entonces, sí, es un caso que a mí me parece que, aunque yo no lo he estudiado en detalle, amerita considerarlo un caso de puerta giratoria y lobby, digamos, ¿no? Muy, muy fuerte en el Congreso, en el caso del primero, el tercer gobierno de Fujimori, ¿no? Pero en esa época el Congreso operaba con mucha influencia del Fujimorismo y en el caso de lo que ocurrió luego de las protestas, también, digamos, ¿no? Pero esos son casos que habría que estudiar. Al final, Paco, el detalle sobre la parte tributaria es que lo que tiene es una especie de phasing out de los beneficios, ¿no? No recuerdo la fecha exacta, pero tenían, creo que pagaban pues 15% de impuesto a la renta, creo que este año ya pagan, no recuerdo, creo que 20, y creo que dentro de 2 años ya pagan 25, y creo No que hacia el aumentando. 2026 ya se aplica el régimen general. Y algo parecido pasa con la contribución de la seguridad social. Los agroexportadores también tienen la ventaja de que solo pagaban 3% de la planilla a la seguridad social. Igual hay un régimen que creo que este año pasa a 4 y dentro de 2 años pasa, ¿no? ¿No? Gradualmente, en principio, la ley dice que se van a ir perdiendo esos beneficios. Veremos si es que se cumple, ¿no? Es la ley, pero Exacto, desde sí. luego yo tengo mi sospecha de que podría haber en algún momento algún lobby para retroceder en esa ley que fue la que salió efectivamente en enero del 2021, ¿no? Luego de las protestas, ¿no? Sí, Es algo así el régimen efectivamente. que ha salido. Bueno, como A ver, dije, no lo he estudiado, pero es lo que es interesante, ¿no? No he entrado todavía al régimen tributario especial, digamos, de minería y agroexportación, pero fue una ajá. especie de victoria media, digamos, ¿no? O sea, lograron extenderlo en lugar de eliminarlo, pero con condiciones que ya no eran las mismas a lo que fue la ley Klimper, digamos que era bastante permisiva. Así es. Sí, creo que podemos puede seguir, ¿ah? Creo que seguimos. Sí, sí, y sobre eso nos hemos unido con un grupo de investigación agrario y que está viendo, está estudiando la parte laboral, que también es otra dimensión, ¿no? La tributaria y la laboral, Ujú, en el caso de ICA y La Libertad, que eran los dos centros principales de protesta, ujú. y me dicen que en ICA la Cámara de Productores ha acordado hablar con todos después del conflicto. Y hablar con todos significa hablar con los trabajadores, con las ONGs, con la iglesia, en fin, los distintos sectores comunitarios que están envueltos en esta discusión y están intentando llegar a acuerdos para superar la condición de precariedad laboral, que es el principal problema, y están comenzando a hacer estudios que demuestran, con ayuda de los empresarios, ¿ah? Ujú. Que están comenzando a proporcionar información que demuestra pues, que las condiciones laborales podrían mejorar de manera, de manera notable, ¿no? Porque 70% me parece en ICA son temporales, ¿no? Y la negociación, como no hay sindicato, pues no hay sindicato, no hay ninguna acción colectiva obrera, es casi una negociación uno, digamos, ¿no? Donde
el que está vulnerable obviamente es el trabajador. Entonces hay ahí un proceso de cambio mucho más fuerte que incluso con la minería, tanto en régimen tributario como en condiciones laborales, pero al mismo tiempo en un momento donde hay un dinamismo exportador, inversor muy marcado que está haciendo del Perú uno de los principales exportadores de fruta y otros productos para ciertos países, ¿no? Estados Unidos y Europa principalmente. O sea, a diferencia de Chile, el hecho de salir 3 semanas antes con la cosecha te da una enorme ventaja, ¿no? No hay invierno, ¿no? Hay doble cosecha, en fin, hay una serie de particularidades de la ubicación geográfica del Perú y el tipo de tierra que tiene y la manera como ahora se ha organizado. Bien. Entonces, si no hay otra pregunta, pasaría a hablar sobre el Grupo Romero. ¿Cuánto tiempo tengo, Pedro? No sé, usualmente nos vamos como hasta un cuarto para las 11, 20 minutos, media hora más, Sí, yo creo que no o va a tomar más preguntas, o por de ahí 10 poquito, no sé. o 15 minutos ver este caso. Ajá. Bueno, Romero es un megagrupo. Y en realidad uno podría hablar de tres holdings que están donde la familia Romero como colectivo, los cuatro primos son Rubia Romero, Romero Guzmán, Romero Belismelis y Romero Paoletti, manejan un bloque accionario que es el mayor en los grupos, pero que en el mejor de los casos no llega al 40%, o quizás un poquito más, pero no tienen el 50+1. Es Credit Corp, que como expliqué, es un gigante financiero que se formó sobre la base del Atomo Steel del Banco de Crédito y su evolución posterior como corporación internacional. Está dirigido por Luis Romero Belismelis, ¿no? Cuando cae su primo Romero Paoletti, luego del escándalo de la financiación a Keiko. Después tienes a Licor, que es un rubro en el cual los Romero siempre fueron fuertes, pero que han ido avanzando a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Comienzan cuando usan la pepita del algodón para fabricar aceites, de ahí productos vinculados al aceite, después comienzan a entrar en otros campos alimenticios, compran Anderson Clayton, lo cual los proyecta con mucha fuerza en una serie de industrias y propiedades, o sea, un salto por compra, digamos, y luego absorben la Fabril, que era del grupo Bungibor, absorben Nicolini, ¿no? Que ahora también es parte de la familia, y por lo tanto se han convertido en un megagrupo alimentario. Y después tienes Inversiones Centenario, que tiene una historia propia. Inversiones Centenario se forma sobre la base de las propiedades inmuebles que tenía el Banco de Crédito del Perú. Entonces, cuando ocurre el control por parte de Romero, Grecia, Berme, Rafo, digamos, del Banco de Crédito, ellos en una junta de accionistas dicen, en lugar de que nos den utilidades, que nos paguen con las propiedades inmobiliarias del banco. Entonces, de esa manera forman lo que se llama Inversiones Centenario, donde los Romero también tienen mayoría. Y hay otros, digamos, ¿no? Si tú vas a la página del Grupo Romero, está el subgrupo Palmas, la parte agrícola, digamos, agrícola del Chira, y otras, digamos, ¿no? Este es un supergrupo. Ya, podemos pasar a la siguiente. A veces esto se atraca un poco. Ahí está. Bien, en cuanto a la variable propiedad, Romero tiene, familia, tiene el 26.6% de las acciones en Alicor, que es el gigante alimentario. Y la prima AFP tiene 11.6, en total 38.2, y prima AFP está controlada por el Grupo Romero, ¿no es cierto? Entonces es un caso interesante de inversiones cruzadas,
Y al parecer la ley peruana permite que tiene la libertad la AFP de invertir donde sea, ¿no? Incluyendo empresas del propio grupo. Entonces hace 38, o sea, no llega al 40%. Después tienes Profuturo, la AFP Integra, y tienes que están en el Perú, digamos, pero si mal no recuerdo son de propiedad extranjera, y después tienes el bloque de accionistas institucionales, donde está el Norges Bank, el Goldman Sachs, BlackRock, digamos que es muy conocida, y otras, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que lo siguiente, que si bien esta es una empresa tomada bajo control por los Romero, donde se han ido saliendo una serie de accionistas y concentrándose más en la familia, eventualmente podrían tener una vulnerabilidad si es que el bloque de extranjeros en el directorio, digamos, o por coordinación entre ellos, presionan al grupo. Y en realidad yo diría como hipótesis que la salida de Dionisio Romero Seminario de la jefatura del grupo y la salida de su hijo y heredero, Dionisio Romero Pavoletti, tiene que ver con problemas reputacionales, en el caso del padre, por los líos con Montesinos y Fujimori, y en el caso del hijo, también por lo mismo, digamos, la financiación bajo la mesa de varios millones de dólares a la candidatura de Keiko. Entonces, como los inversionistas institucionales tienen mucha preocupación sobre cuestiones de reputación, presionan para lograr los cambios, ¿no? Y hasta donde yo sé, en ese caso ha habido una especie pues, de rebelión en la granja, ¿no? Es posible también que la propia familia haya dicho, ¿sabe qué? No puede ser pues, que mi primo hermano haga estas cosas, ¿no? Que no nos haya informado, que utilice el dinero de esa manera. También puede ser que haya habido un debate familiar. Pero en todo caso, lo que les digo es lo siguiente, cuando el capitalismo familiar cede y se moderniza y se convierte en corporativo, es más vulnerable a una toma hostil. Bien. Que es justamente lo que los nuevos grupos provincianos quieren evitar. No quieren operar en bolsa, tienen reuniones como empresas familiares, ¿no? Y contratan consultores para ver cómo hacemos al pasar de generación en generación, porque todos son primera generación, ¿no? De grupos, para que la familia sea la que... Ellos son familistas, digamos, ¿no? Interesante el contraste. Y en la siguiente. Ya, este es el caso de Credit Corp, donde la familia Romero tiene casi 15% y 20%, 20.3%, digamos, el Atlantic Security Holding Corporation, ¿no? Que está afuera, está en las Bermudas, pero si tú vas a Atlantic Security, ¿no? Llegas a la conclusión de que ahí lo controla la familia lo controla Credit Corp. Y si ves la estructura de Credit Corp, ¿no? Como inversión cruzada, puede llegar a la conclusión de que eso es parte del bloque de acciones que controla la familia Romero. Y después tienes estos inversionistas institucionales, ¿no? Un porcentaje importante, ¿no? Y esto según la fuente que se llama Market Screener, porque eso no sale en las memorias así tan fácil, ¿no? Bien, entonces es Alicorp y Credicorp en cuanto a la estructura de propiedad, un patrón similar, una vulnerabilidad similar, pero la ventaja obviamente de que tienes inyecciones de capital y contactos internacionales, en fin, hay como se dice en inglés, pluses and minuses, ¿no? Una preguntita, pero no sé si antiguamente todavía Credit Corp tenía otros varios grupos nacionales que se habían aliado con los Romero cuando fue tomada, ¿no? Me parece Rafo, me parece Sí. Nicolini, no sé quién más, ¿no? ¿Ellos ya no están? Han ido vendiendo, Ajá. se han ido saliendo.
Creo que queda verme. Pero mira, estos son los datos de los principales accionistas. Quiere decir que las familias peruanas que acompañaron Se han salido. claro, han vendido. Por ejemplo, Brescia, que era importante, vendió y se metió con los españoles en el BBVA, ¿no? Nicolini tuvo una crisis, fue absorbido por los Romero. Rafo también tuvo los portales, también se ha ido saliendo, pero los encuentras todavía en Inversiones Centenario, pero ya no en Credicor, que controla Banco de Crédito, que a su vez controla, pues, no sé, empresas de seguros, EPS, ¿no? Ajá. Prima, etcétera. Sí. Vale. ¿Avanzo? Ya, esto es ya entrar al laberinto de la propiedad, ¿no? Si tú ves y todo comienza con Credicorp, que está en Bermudas. Entonces, acá muestra la estructura de accionistas, ¿no? Y donde los dos extremos, digamos, deciden, porque tienen la mayoría y la confianza de los diversos inversionistas, ¿no? Entonces, Credicorp es dueño y acá vienen los subgrupos, digamos, ¿no? De Atlantic Security, que tiene una serie de empresas, sobre todo algunas en el exterior, otras en Perú. Tiene Pacífico, que es la segunda mayor empresa de seguros del país, después de RIMAC, de los Brescia. Tienes el grupo Crédito, después Credicorp Capital, que tiene una serie de empresas, ¿no? Y otras, digamos. Esa es la estructura. Te puedo decir, esa es una parte, digamos, ¿no? La siguiente. Este es el grupo Crédito. Y como ven, tiene el Banco de Crédito como empresa principal, que a su vez controla Mi Banco, ¿no? Que es microcréditos. Después tiene Prima, en el caso de los fondos de pensiones, y una serie de empresas especializadas en lo que ellos llaman la multiplicación de la oferta de servicios financieros, ¿no? Que es lo que los hace fuertes. Obviamente, todas estas empresas tienen gerentes que a su vez dependen, ¿no es cierto?, de decisiones de la cúpula, cuyos niveles de independencia varían según el modelo de negocios del grupo, ¿no? Si le quieren dar al gerente libertad con tal de que tenga resultados, o si está, digamos, reportando constantemente a la sede matriz, ¿no? Hay varios modelos gerenciales. Ya, este es Credicorp Capital Holding Chile y subsidiarias, ¿no? Que tiene una estructura particular en el caso de Chile. ¿Avanzo? Sí. Este es lo que tienen en Colombia. Generalmente los grupos nacionales peruanos tienen holdings en paraísos tributarios y empresas en países vecinos, ¿no? Donde destaca Colombia, Chile, un poco Bolivia, Ecuador, no son mercados muy grandes, algo Brasil. Bolivia fue el primero, creo, ¿no? Que tuvieron el Banco de Crédito afuera, ¿no? Claro, tiene Banco de Crédito, Banco de Crédito del Perú en Bolivia, ¿no? En La Paz, sí. Sí, sí, siempre lo tuvieron, sí. Bien. Tú me dices, Paco, si avanzo, cómo, no sé. Sí, ¿hay alguna más? Es para darles una idea de la complejidad. Ahí está. Bien, y a esto para cerrar, quisiera muy brevemente hacer una referencia a las teorías de la captura del Estado. Y yo lo definiría como situaciones de influencia extrema sobre el Estado para obtener beneficios y normas que favorecen a las grandes empresas o a las élites influyentes, no a cualquier tipo de élite, y que afectan el interés público. Ahora bien, puede, según las circunstancias, haber dos tipos de captura. Lo que se llama la captura política, que algo se ve en América Latina, que son caudillos que se apropian del Estado, puede ser partidos
o caudillos que dirigen partidos, familias, etcétera. Pero a pesar de que es una captura política, siempre hay una relación con las grandes empresas. Por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, el presidente Zuma, con Z, que a su vez representaba al único gran partido, que es el African National Congress, capturó propiamente el Estado sudafricano y se asoció con el grupo Gupta, de origen hindú, y dio lugar a una discusión de captura, ¿no? Hay un informe famoso de la Corte Suprema de Sudáfrica que se llama The State of Capture, ¿no? Y fue un caso muy discutido en la prensa de Inglaterra. Podríamos poner el caso de América Latina, lo que es ahora quizás Nicaragua con la familia Ortega. Captura económica es cuando el actor captor es la gran empresa y que está relacionada, yo diría yo, colusivamente con la clase política para producir situaciones de captura que los benefician. O sea, no se trata solo de una relación especial, que es obvia en el caso de los grandes inversionistas siempre con la clase política, sino una relación colusiva. Yo te apoyo, tú me apoyas y mi apoyo se traduce en una serie de beneficios que pueden ser particulares. Y acá diferenciamos dos tipos. La captura indebida, basada en el soborno, que son los casos que estudiaba Daniel Kaufman en el Banco Mundial, ¿no es cierto? Y que en el Perú, digamos, se pueden ejemplificar con el caso Odebrecht y más ampliamente el caso del Club de la Construcción. El instrumento principal es el soborno. Pero el soborno generalmente es la segunda fase o la tercera fase de la captura. En realidad la primera es la financiación de campañas, la segunda es la puerta giratoria, la tercera es ya dame una obra, ¿no? Con este tipo de contrato, con posibilidad de sobrepreciarla, ¿no? Sin controles y ahí pagas el soborno. Y lo que llamamos captura excesiva, que puede ser legal, hay todo el debate de la corrupción legal, y ya hemos discutido el caso de las AFP, la manera como se formó, bueno, no lo hemos discutido, pero lo podría discutir, la ley Klimper o la ley Pulpín. La ley Pulpín es interesante porque fracasó por rechazo popular. Ya creo que hay una última lámina, Pedro, y con eso me quedo. A ver, bueno, este es Odebrecht, ¿no? Un poco la presencia. No se impresionen mucho con el color en China y en Estados Unidos, porque ahí tenían unas cuantas empresitas. Lo que realmente cuenta son las inversiones en América Latina y el África. La siguiente. Ya, para darles un cierto detalle nomás, y acá termino. Cuando Marcelo Odebrecht se rinde ante el juez Moro y admite su culpabilidad, hay un primer diálogo que a mí me llamó la atención por su franqueza, donde el juez Moro le dice, bueno, pero ¿usted cómo hacía para relacionarse de esta manera con los gobiernos para que le dieran obras, ¿no? Y él decía, mira, es como un trípode. ¿Ya? Y ese trípode tiene tres patas para vincularse con los gobiernos. Uno, la presencia en las inauguraciones. O sea, cortar la cinta, ¿no es cierto? La foto que dice Odebrecht construye y mejora la infraestructura de un país, ¿no es cierto? Dos, las relaciones personales al más alto nivel, generalmente a nivel de presidencia. Si no se puede con la presidencia, con el asesor del presidente o el secretario del presidente o ministros importantes, Odebrecht llegó a tener relaciones muy cercanas con presidentes. Caso de Toledo, caso de Alan García, caso de... Bueno, ya no contamos el caso de Humala, ya no contamos a Kuczynski porque, digamos, ya había estallado el escándalo de Lavallato. Y tercero, la financiación de campañas, donde Odebrecht dice es una deuda, literalmente, ¿no? Dívida en portugués, ¿no? Ahora, si tú analizas bien, él está tratando de esconder un poco la realidad al mismo tiempo que tiene cierta franqueza. En realidad, para mí, la clave está en el número 3. Cuando tú comienzas a financiar campañas, tienes una relación especial. Cuando se elige el gobierno, comienzas a colocar gente o establecer relaciones al más alto nivel, ¿no es cierto? Presidente, ministro, secretario de la presidencia. Y a partir de ahí viene el lobby o la puerta giratoria para lograr las obras que te permiten las inauguraciones. La siguiente muy rápidamente, Pedro. Ya.
Entonces, esto un poco son los instrumentos, ¿no? Hay una discusión instrumentalista que incluye el lobby, la puerta giratoria, la financiación de campañas, las redes de influencia, los sobornos, los favores. A veces no hablamos mucho de esto, pero puede haber empleo a los familiares, regalos, donaciones, pago de conferencias y actividades sociales, ¿no? Odebrecht era muy completo en esto, ¿no? Parrilladas, fiestas y algunas no muy santas que digamos. Ya, y la última. Bien, en el caso de los favores, que es un instrumento de influencia que parece poco importante, quisiera poner dos ejemplos. Lo que se llama la tortuga en el árbol. Marcelo decía, mira, cuando tú veas una tortuga en el árbol es que yo la puse. ¿Y quiénes son? Los hijos de los políticos, ¿no? Que tú quieres agradar y que lo agarras una de las subsidiarias y le das un trabajo, ¿no? Y en el caso del Perú había hijos del ministro de Transportes y Comunicaciones, del ministro del Interior, de Velázquez Quesquén, que fue ministro y congresista, y creo que el de Trujillo, ¿cómo se llama? Que fue también ministro del Interior. ¿Alba Castro? Alba Castro. Todos ellos tenían hijos que obtuvieron trabajo o fueran tortugas en el árbol. También había, creo, el hijo de Nava, ¿no? El secretario de Alan, ¿no? Hijo de Nava, claro, el hijo de Nava, sí, también. Pero ahí con contratos con empresas como proveedor. Era un contrato, sí. Ajá. Sí, sí. Y después tenemos el Cristo del Pacífico, que costó $1 millón y que es un regalo al Perú, digamos, ¿no? Y que, como ustedes saben, le dicen el Cristo del gordo vago, ¿no? Que es parte del proceso de influencia, ¿no? En el caso del Brasil, creo que construyeron un estadio gratis, ¿no? En Sao Paulo, para el Corinthians. Entonces, esto también es parte de la estructura de influencias. Entonces, lo que quiero decir es que hay múltiples instrumentos, pero todos trabajan con el objetivo principal de generar influencias y obtener ventajas. Y con esto ya termino. Es que había una última aquí, mira. Bueno, este es el análisis de redes. Es un tipo de análisis cualitativo, ¿no? Donde tengo la estructura de 3 niveles, el lado de la empresa y el lado del Estado, y las relaciones, digamos, ¿no? Las líneas en rojo es donde ha habido dinero, se asume que hay dinero, ¿no? Y como ves, Odebrecht, a través de Barata, pagaba a todos los niveles, ¿no? Según su jerarquía, pues obviamente el presidente recibe más, o el secretario a nombre del presidente, o el amigo del presidente, y así va bajando hasta lo que están en otros niveles, ¿no? Eso es lo que se conoce de este caso. Y del lado de la estructura, digamos, del grupo Odebrecht, su asociación con Graña y Montero, que le asegura, digamos, buena prensa en el comercio, el vínculo de Graña Miro Quesada con Roberto Abusada del IPE, porque él era accionista y amigo, en fin, ¿no? El caso de la Cámara Binacional de Comercio e Integración Perú-Brasil, que dirigía Miguel Vega Bliar, ya está un poco desaparecido, y en fin. Entonces te da una idea de estas estructuras de redes complejas bajo las cuales se hizo el Metro de Lima. Pero cuyo capitán, digamos, era Barata, ¿no? Por encargo de Odebrecht, digamos, ¿no? ¿Ah? Sí, él era el núcleo que manejaba todos los hilos, digamos, ¿no? Claro, claro, pero bajo órdenes y con la autorización de Marcelo. Ajá. Y Marcelo se reunía personalmente con García, ¿no? A veces los tres. Pero el operador en Perú y América Latina, el patrón del mal, digamos, era Marcelo, pero su brazo operativo, entre comillas, si tú quieres su sicario, para usar esta analogía, era Jorge Barata, iba de frente a la coima, ¿no? Así como Montesinos. ¿Cuánto quieres? ¿Dónde te lo deposito? Te lo doy en cash, en maletín, ¿no? Era muy, muy directo en el manejo de los sobornos. Sí, ¿no? Bueno, así como para terminar esto con la anécdota, es como Jorge Cuba, que está ahí en el estudió economía en la Católica, como un par de promociones antes que la mía. No es de mi promoción, pero yo lo he visto en la facultad, digamos, como estudiante, sí. Así que en todos lados se cuecen habas, digamos, ¿no? Claro. Bueno. Sí, perfecto. Sí, ahí me quedo. Ya, no sé si abrimos un espacio de preguntas. Yo, como siempre, tengo como varias preguntas, temas para aclarar, pero creo que mejor dejamos a los jóvenes que pregunten. Rodrigo, adelante.
Buenos días, profesor y señor Francisco, Durán, un gusto dirigirme a ustedes. Quería preguntarle en particular sobre Alicorp, porque me parece un caso interesante en el mercado peruano. Creo que Alicorp, me parece, no tengo el dato exacto, pero tiene un poder de mercado importante, ¿no?, en cuanto a los bienes de consumo masivo en el país. Entonces, sabiendo que además la familia Romero es en buena parte, eh, digamos, propietaria de Alicorp, esto implicaría de cierta forma un control sobre el mercado de bienes de consumo masivo, ¿no? Entonces, es una forma de tener bastante influencia sobre los consumidores, diría directamente, no sobre los precios que tienen que pagar para acceder a estos bienes tan importantes como pueden ser los alimentos, ¿no? Y Entonces, hay dos supergrupos alimentarios, que es Gloria de los Rodríguez y Alicorp de los Romero, complementado quizás con Ikeda en el caso de los pollos, o La Calera de Macías con el caso de los huevos, ¿no? Son 6 o 7 grupos que básicamente tienen presencia en productos alimenticios de consumo masivo. Y ciertamente en el caso de Alicorp, por las fusiones y otras cosas, ha tenido fuerte presencia, incluso dominio de mercado en sectores claves como harina y fideos, luego de la compra de Licolini. Tiene también alimentos para aves, aceite de cocina, y después tiene dominio de mercado muy fuerte en otro tipo de actividades, pues, ¿no? O productos. Yo No tengo sé. este grafiquito de una exposición, siempre hay que escoger los temas, ¿no? Pero otra vez hicimos una exposición sobre monopolios con Pepe Tábara, y ahí este Sí, grafiquito, aquí está más o menos la concentración, no sé de qué año es exactamente este dato, debo tener la es del referencia, 2010, es data del 2016, creo que no ha variado mucho. ¿no? Pero efectivamente que se puede ver como varios sectores en los cuales el Grupo Romero, por ejemplo, aceites domésticos, que es un tema importante, ¿no? Tiene 52% del mercado, ¿no? Sí, Fideo 50%, ¿no? Hay otros donde tiene más, ¿no? Mayonesa 95%, pero es un producto, digamos, menor, ¿no? Digamos, ¿no? No es tan claro. importante, digamos, O el ¿no? ketchup, pues no, ya no compra ketchup, sino compras ají, no sé. Sí, pues efectivamente, ¿no? Este, sí, bueno, aquí tal vez un tema que no sé si vamos a poder discutir mucho en clase, creo que ya no, pero hay todo un tema con la regulación antimonopólica y que efectivamente ha sido pues muy resistida en el Perú, ¿no? Y finalmente ha salido recién hace 2 años, me parece, ¿no? Y creo que hace poco más recién se está regulando el control de fusiones, ¿no? Pero durante muchos años ha habido pues una ideología y un lobby a favor de permitir las fusiones que permiten el poder monopólico, ¿no? Mucha discusión y también había interés en eso, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, hay un problema de precios y hay un problema de derechos del consumidor. Ujú. Si tienen la información adecuada de qué cosa hay cuando tú compras un yogur o una leche, ¿no? El caso más extremo no solo es con Romero, sino también con Gloria, ¿no? Y todo el debate de qué cosa es leche evaporada, ¿no? Porque no es una leche al 100%, y cómo debería informar al consumidor. Pero también es una cuestión de concertación de precios a veces, ¿no? Habría que seguir los casos de copy, sí. No sé si hay otras preguntas, por favor. A ver, yo me animo a hacer un hito, a ver, mientras se animan, ¿no? ¿Qué es este tema de los paraísos fiscales, ¿no? Que es donde muchas veces tú has mostrado como que se pierde la información, ¿no? Pero en principio, pues ahorita supuestamente el mundo está girando a poder controlar un poquito esto, ¿no? Yo entiendo que ya hay varios acuerdos internacionales de tributación que permiten el intercambio de información, ¿no? Y hay un cierto, no sé si llamarlo cerco, ¿no? Pero sí presión, ¿no? Sobre estos paraísos fiscales como Bahamas, Bermudas, para que comiencen a soltar más la información, ¿no? Y por otro lado también ha habido, pues, digamos, los Panama Papers, ¿no? O sea, también los hackers que por ahí rescatan información y la sueltan y uno comienza a ver cosas que no veía. Muy parcial, ¿no? El problema de los hackers es que, claro, sacan pues la información de un estudio, de un grupo, ¿no? ¿No? Cierto. Bueno, yo creo que hay
tres formas de ocultamiento de la a riqueza. ayudar más adelante, o sea, yo no tengo claro si eso va a ayudar a resolver estos temas, ¿no? Al menos da una cierta luz para algunos casos, y eso es bastante, porque digamos, en la medida en que está oculta la información en los paraísos tributarios, y de pronto hay un develamiento vía escándalo, y generalmente siguen esfuerzos de política pública, ¿no? De la Unión Europea principalmente, que te dice, mira, o de la OCDE, que te dice, mira, sabe que esto ya no se puede tolerar, tenemos que ir a un cierto nivel de transparencia y de información a los estados. Ahí es donde ha habido varios convenios, ¿no? Pero ya depende, pues, si el Estado quiere sacar la información y quiere usarla, digamos, porque en el Perú la SUNAT tenía información de Mossack Fonseca y la verdad que nunca he visto mayores resultados. O sea, la información en sí misma es útil. Si va al Estado, sería más útil si va a la sociedad civil, porque permitiría una mayor fiscalización. Pero ciertamente ha habido 2 eventos internacionales donde todas las formas de ocultamiento de la riqueza, paraísos tributarios, cuentas cifradas y holding companies, que están básicamente en los mismos lugares, ¿no es cierto? Están en Panamá, en las Bermudas, en Luxemburgo, no sé, en Andorra, etcétera. Digamos, no se salgan fuera de control, sobre todo de los grandes estados, porque hay mucho dinero de todo tipo que se parquea, digamos, ahí, y a partir de ahí comienza a girar o circular entre paraísos tributarios, que hace que los estados no tengan una idea de cuánto dinero hay, quiénes deberían tributar, si es lícito, si no es lícito, etcétera, ¿no? Es la crisis del 2008-2009 que llama la atención sobre la permisividad del sistema financiero internacional, que incluye la tolerancia y el crecimiento notable de paraísos tributarios, según la investigación de Gabriel Zuckman de los últimos años, y el caso de escándalos como Luxembourg Papers, Panama Papers, Paradise Papers. Ha habido como 4 o 5 mega escándalos que te permiten dar cuenta de que, digamos, el origen del dinero no lo fiscalizan. No solo es un problema de baja tributación y baja fiscalización, ¿no? Sino la tolerancia a dinero de todo tipo, ¿no? Y ahí uno descubre que muchas empresas peruanas, a veces no reportando, y ahí viene el problema, ¿no es cierto? A veces no reportando, operan con holding companies, o reportan algunos y no otros, ¿no? Entonces, esto debilita la capacidad del Estado de la regulación y la fiscalización, porque no conoces quién está detrás y qué empresas están detrás y cuánto dinero mueven, ¿no? Finalmente, yo creo que los convenios han sido un avance, y ahora depende de la capacidad, la voluntad de regulación que tengan las autoridades, que varía muchísimo, ¿no? En el caso de Panamá, digamos, ellos no tienen ninguna voluntad de regulación ni de otro tipo, ¿no? Creo que una vez un especialista de la CEPAL fue a Panamá y le dijo, pero ¿usted por qué no cobran impuestos en este campo? Decía, oiga, ¿usted está loco? Si todo nuestro atractivo es que no paguen impuestos. Hay de todo, ¿no? Claro, creo suelen que ser hemos como avanzado algo. micropaíses. Panamá es el más grande, ¿no? Pero Bahamas, Bermudas, Luxemburgo, Andorra, son, digamos, países muy pequeñitos que atraen una cantidad de dinero desproporcional para su tamaño, ¿no? Porque uno ve la cantidad de empresas que puede haber en Luxemburgo o en Bahamas y uno dice, bueno, esto pues, y sabemos que lo que pasa es que muchas empresas son pues de papel, ¿no? Una oficina donde tiene una plaquita de metal y hay 20 placas de metal y son, ¿no? ¿No? Sí, ¿No? y a veces es una casilla de correo. Sí, yo alguna vez leí que, por ejemplo, Odebrecht Luxemburgo, alguna vez Sí, ¿no? Y creo que eran 3 personas, ¿no? Y claro, tenía sí. un contrato con el Estado peruano de no sé cuántos cientos de millones, ¿no? Porque claro, era simplemente la fachada para lograr recircular el dinero de una manera que no pagaran impuestos, ¿no? Entonces, claro, Sí. se Ha habido escapan por 2 ahí. acciones de política para lograr mayor transparencia y mejor regulación. Básicamente la OCDE, porque ya llegaron a extremos, digamos, cuando Apple creó una empresa virtual en Irlanda, ¿no? O la McDonald's,
o la Nike, digamos, operaban desde las Bahamas, ¿no? Y había una fuga de recursos fiscales, dijeron, ya, pues esto es demasiado. Y la propia presión de la sociedad civil, sobre todo de las ONG internacionales, es, ¿sabe qué? Mira, empezó una cosa muy sencilla, Pedro. ¿Sabe qué? ¿Por qué no publicamos una lista de paraísos tributarios? Ahí vino el debate, porque había quienes querían estar en la lista y querían estar fuera de la lista, ¿no? Y el primero en salir de la lista fue Luxemburgo, que en ese momento dirigía la Unión Europea y por lo tanto tiene capacidad de veto, ¿no? Entonces, la lista de paraísos tributarios que empezó así, digamos, se ha ido achicando en la OCDE, pero ciertamente ahora hay más información. Pero este es un problema muy serio que existe porque, digamos, los ricos y los gobiernos tienen intereses menudos, particulares, en que esto se mantenga como tal, ¿no? Porque si las grandes potencias no tuvieran tolerancia cero, vas haciendo desaparecer o vas obligando a los paraísos fiscales a regular, a tributar, a transparentar, ¿no? Ahí yo creo que está el problema, la protección política que tienen. Sí. Me hace pensar, no he visto una discusión, pero bueno, tal vez me estoy distrayendo mucho, ¿no? Con este tema de la guerra con Rusia y las sanciones a los oligarcas rusos, ¿no? Y bueno, Sí. tú habrás visto, pues uno de los estudios de Gabriel Zuckman muestra que uno de los países que tenía más riqueza en paraísos fiscales era, pues, nacionales rusos, ¿no? Sí. Y uno de los intentos que ha habido, pero hay una discusión interesante, ¿no? Uno de los intentos que ha habido es de sancionar a los oligarcas rusos, ¿no? Que tienen su dinero en Inglaterra, en otros lados, ¿no? Como para sancionar a Rusia por la guerra, ¿no? Sí, porque en realidad el sistema financiero internacional ha sido construido por Estados Unidos y la Unión Europea con una serie de reglas que les permiten a ellos un cierto control cuando la necesidad obliga, ¿no? Entonces tú puedes congelar cuentas en tal lugar, a países, digamos, ¿no? Y también puedes identificar a quienes tienen dinero en paraísos tributarios, ¿no? Pero creo que los rusos, por ejemplo, tienen mucha preferencia con Chipre, ¿no? Pero eso está dentro de la Unión Europea, los chinos con Singapur, los europeos con Luxemburgo, Andorra, ¿no? Hay una especie de patrón ahí que uno observa pero bueno, como te digo, no hay información, digamos, precisa y exacta, pero sí aproximada, como lo demuestra el caso de Zuckman. Pero en la medida en que Estados Unidos comienza a poner sanciones y presiones, hay un incentivo para gobiernos como el de China u otros, Rusia o la Federación Rusa, para ver cómo te sale del sistema para al menos no perder todo, ¿no? Entonces, la única manera es desengancharte del sistema financiero, ¿no? Del sistema SWIFT, ¿no? Porque tú circula tu dinero a nivel internacional y tienes que tener una cuenta que es manejada básicamente por los grandes bancos y la Reserva Federal, digamos, ¿no? Y que pasa por Nueva York, ¿no? Por eso en realidad el escándalo de Odebrecht, curiosamente, comienza, si no me equivoco, por un acuerdo con un fiscal de Nueva York, cuando Odebrecht en realidad no tenía mayormente negocios en Nueva York, solo que el dinero pasa por ahí, ¿no es cierto? El enrutamiento del dinero para pasar de Brasil a Perú pasa por Nueva York, digamos, ¿cierto? Porque, y ahí cometieron un error. Es el centro de compensación, la Cámara de Compensación Mundial, digamos, ¿no? Donde se concentra el movimiento financiero mundial en dólares, ¿no? Entonces ahí tiene una subsidiaria petroquímica que se llama Braskem, y cometieron el error de usarla, ¿no? Y había un debate interno de, oye, mejor no te metas ahí porque hay mayor fiscalización, ¿no? Y al final se relajaron, lo hicieron y comenzó, digamos, la reacción en cadena de la investigación del caso Odebrecht. Sí. Paco, quería plantearte otra preguntita como grande también, así, disculpa que aprovecho un poquito, ¿no? ¿Qué es este tema de... Bueno, a ver, perdón, Rodrigo aquí quería preguntar, así que yo le doy un poquito más el paso a los alumnos. Si tienes unos minutos más, tú dirás, Paco, ¿cómo anda el tiempo? Adelante, sí. No tengo problema. Normal, profesor, puede preguntar usted primero si gusta. Adelante, Rodrigo. Bueno, era sobre la puerta giratoria, mi consulta. Tengo entendido que, bueno, en los últimos tiempos también hay un debate como sobre la conveniencia de la preparación de las personas que van a ocupar cargos políticos.
Entonces, bueno, en ese contexto la puerta giratoria puede no parecer tan cuestionable, ¿no? Particularmente cuando estas personas que van a ocupar los nuevos cargos son especialistas en temas políticos o económicos. Entonces, bueno, mi pregunta es, quizá la puerta giratoria sería una consecuencia de la buena preparación de estas personas, o no necesariamente, sino más bien también un tema de relaciones personales y ello, ¿no? Yo diría que la puerta giratoria es un instrumento muy efectivo de influencia que cuando entra el funcionario, que realmente es el funcionario de alto nivel, no el gerente legal, el gerente financiero u otros de la plana mayor de los grupos, cuando entra al Estado, el tipo de relación que mantiene con la empresa de donde salió, y si cuando termina su gestión regresa. Por ejemplo, Osvaldo Saetone, que hace años que dirige Banco de Crédito del Perú en Bolivia, entra al Estado con el último ministro de Economía de Fujimori, que era Goldenberg, segundo gobierno, se mantiene con Boloña, tercer gobierno, y a partir de una serie de estudios que hizo Javier Descanseco en el Congreso, demostró de que justamente su gestión coincide con una serie de decisiones que favorecieron al Grupo Romero. No solo es eso, sino que al terminar, David Saetone regresó al banco y fue director, y sí que creo como director del Banco de Crédito del Perú en Bolivia. Entonces, la puerta giratoria se puede usar según la capacidad que tú tengas de influencia en los nombramientos. Como ella es demasiado visible y hace olas ahora, antes era normal, generalmente prefieren una vía más indirecta de poner un consultor, digamos, ¿no? Por ejemplo, si tú ves el Ministerio de Energía y Minas, no vas a encontrar a nadie que se apellide Benavides, Hochschild, ¿no? O Brescia, pero sí vas a encontrar una serie de personajes que son consultores privados que tienen como clientes principales a las grandes empresas mineras y que por algún sistema que no conocemos bien terminan siendo ministro, viceministro, director, asesor, ¿no? Que son los cuatro cargos importantes. Eso lo he comenzado a estudiar en la minería a partir del cargo de ministro, pero ya me faltó el tiempo, pero sí te puedo decir que es un mecanismo muy efectivo, pero muy puntual, porque tiene que encontrar la persona correcta. En el caso de los grupos, mejor es que sea una persona profesionalmente muy eficiente y que, entre comillas, conozca el sector, ¿no? Son especialistas y funciona así. Pero yo creo que hay un conjunto de instrumentos de influencia, en mi opinión, empiezan en cada gobierno con la financiación de campañas. Una vez que hay elección, con las famosas ternas que sugieren, oye, ¿por qué no pones a tal o cual de ministro o viceministro, ¿no es cierto? O sea, están preparando las condiciones para la puerta giratoria. Se forma el gobierno, comienzan las reuniones y comienzan las decisiones. Si por ahí aparece una cosa puntual, haces un lobby en el Congreso, un lobby en el Ejecutivo, ¿no? Y puedes complementar con regalos, en fin, otras formas de cortejamiento de los grandes grupos de poder o de sus brazos profesionales, donde destacan los colegios de abogados que tienen su propia red de influencias y relaciones y que muchas veces también, bueno, también participan en la puerta giratoria, ¿no? Eso de poner abogados distinguidos, digamos, especialistas, es relativamente frecuente, ¿no? Pero esta es la manera como tradicionalmente se ha organizado. Ahora, como ha habido cambio de gobierno, nuevo personal en el Ejecutivo, ¿no? Se habla de nuevas puertas giratorias, ¿no? Otras formas de lobby, financiación de campaña de la cual todavía no sabemos, en el caso de Castillo, ¿no? Que siempre ha sido una especie de misterio para mí, pero que es la madre de todas las influencias, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Creo que cuando dijiste colegios de abogados, y creo que más bien son estudios de abogados, ¿no? Perdón, viene a ser lo mismo. Estudios de abogados. A la elección del CAL,
generalmente el presidente del Colegio de Abogados es un personaje apoyado por la gran mayoría de abogados, ¿no? Que son multitudes profesionales, digamos, ¿no? Pero si tú ves atrás la junta directiva, está la presencia de los grandes estudios, ¿no? Pero ciertamente los grandes estudios, y estamos también haciendo un ranking de estudios de abogados, en las cuales destaca Rodrigo Elías Medrano, Muñiz, Echecopar principalmente, son elementos que de la estructura de poder, digamos, ¿no? Y pueden tener muy alto nivel de influencia, ¿no? Y muchas veces en la redacción de leyes o decretos leyes, ¿no? Creo que alguna vez un famoso abogado dijo, bueno, pero nosotros usamos la ley, pues si la ley me permite exoneraciones, yo estoy dentro de lo legal, ¿no es cierto? Y yo tengo que decirle a mi cliente, mira, esto es legal, lo puedes hacer. A veces hay casos que son borderline, digamos, ¿no? Y ya entras a la discusión de si estás estirando esto demasiado. Y después yo me enteré que quien había hecho la norma era él. Claro, yo siempre puedo decir, es legal, claro, pero ¿quién la hizo, digamos, no? Obviamente en política, quien hace la norma es un elemento fundamental y a veces es muy difícil responder, ¿no? Porque no es la caja negra, digamos, de la política, pero yo diría que los estudios de abogados son una estructura esencial del sistema de poder económico. Si te iba a comentar, ahí dicho paso aquí como dialoguito, que es que dentro de las pocas medidas de reforma tributaria que salieron, que logramos sacar a fin de año, comienzo de año, hay uno que es para regular, obligar al registro y tener alguna responsabilidad por parte de los abogados que asesoran en planificación tributaria, ¿no? Porque hasta ahora era, claro, el abogado o el experto le dice a la empresa, tú evade impuestos, elude impuestos de esta manera, pero yo soy el abogado, yo soy el que asesoré, pero no tengo responsabilidad ninguna, ¿no? Ni mi nombre ni siquiera tiene que saberse, ni tiene que saberse lo que hago, ¿no? Y ya se estableció una norma en la cual ya eso tiene que establecerse, registrarse y puede haber una cierta fiscalización. Vamos a ver cómo avanza, pero por lo menos se ha abierto una puerta legal ahí para poder regular un poquito a los asesores en planificación tributaria, como se le llama, ¿no? Sí. En evitar este tipo de cosas. Y esto empieza internacionalmente en la crisis 2008-2009, donde dicen, no puede ser, pues, ¿no? ¿Cómo es posible que no te dieras cuenta que estabas vendiendo activos tóxicos? O sea, ¿dónde está la cadena de control y de supervisión de tu propia empresa? Y muchas veces en materia tributaria, no solo en materia de política financiera, empieza con el gerente de contabilidad. El gerente de contabilidad es el que conoce las normas y el que dice, ¿sabe qué? Voy a interpretarla de esta manera. Y ahí consulta con su gerencia legal y si la cosa es muy compleja o quieren instrumentos más refinados, digamos, de planificación tributaria agresiva, van al estudio de abogados, ¿no? Entonces ellos no tenían responsabilidad. Entonces creo que hacerlos corresponsables de la decisión que han ayudado a tomar es un instrumento nuevo de fiscalización pero al final depende pues si se usa, digamos, ¿no? Si realmente se fiscaliza, porque somos campeones en tener leyes y regulaciones y después no se hace nada. O sea, la voluntad de fiscalización y regulación para mí es un dato esencial de la operatividad de todo gobierno, ¿no? Pero empieza obviamente con la parte legal, ¿cierto? Listo. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de los estudiantes. Que creo que no he hablado de macroeconomía, ¿no? No. No te preocupes, ya hemos tenido un par de clases sobre eso. No, está bien, a mí, digamos, como comentario general, a mí me parece que a veces este es un tema que usualmente no es muy visto en las clases de economía, ¿no? Lo cual creo que, yo he estado reflexionando bastante y creo que es tal vez uno de los grandes problemas que tenemos ahora es que la política y la economía tienen que pensarse más conjuntamente, ¿no? Como que creo que ha habido mucho como la ciencia política por un costado y la economía por el otro, y me parece claramente que ahí tenemos un problema, ¿no? Un problema serio, ¿no? Tú eres, así me entiendes, es de las pocas que juntan las dos cosas, ¿no? Y creo que hay bastante más para discutir en esto, ¿no? Sí, pero las teorías críticas están desarrollándose.
y hay mayor interés en la economía política, en el campo de la ciencia política, no sé si tanto en economía, porque puede verse de ambos lados, Ajá. pero veo ciertos avances últimamente. Chévere. Nada, listo. Muchas gracias, Paco, por regalarnos tu tiempo, por ser tan amable y por tu excelente exposición. ¿Sí?